Bienvenido a nuestro canal. Esperamos que disfrutes la historia. La mano de Sebastián Montoya temblaba de una forma que jamás había temblado en 72 años de vida, ni cuando firmó su primer contrato millonario, ni cuando enterró a su hermana, ni siquiera cuando Amelia, el único amor verdadero que conoció, se casó con otro hombre frente a sus ojos. Pero ahora, sentado en esa silla de cuero gastado del consultorio médico, con el olor a antiséptico quemándole la nariz y el sabor amargo del miedo en la boca, su mano temblaba como la de un niño asustado. El doctor Méndez acababa de cerrar la carpeta con los resultados. El sonido del cartón golpeando contra el escritorio resonó como un martillo de juez pronunciando sentencia. Señor Montoya, el cáncer de páncreas está en etapa 4. Se ha extendido al hígado. No hay tratamiento que pueda revertir esto. Sebastián tragó saliva. Su garganta estaba seca como papel viejo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Tal vez 4 si responde bien a la quimioterapia paliativa. Pero debo ser honesto con usted. El dolor será considerable hacia el final. Hola a todos. Antes de seguir con esta historia, me gustaría saber de dónde nos están escuchando en este momento. Me llena el corazón saber quién está del otro lado, acompañándome en este relato que necesito compartir con ustedes. Sebastián asintió despacio. No hubo lágrimas. Hacía tanto tiempo que no lloraba que ya no recordaba cómo se hacía. Sacó su chequera del bolsillo interior del saco y firmó un cheque por 50 millones de pesos para la Fundación de Niños Huérfanos. Era el 5.º cheque que firmaba esa semana. Hospitales, orfanatos, comedores comunitarios. Todo el dinero que había acumulado durante décadas de trabajo implacable en la industria del café. Dinero que nunca gastó en vacaciones, en lujos, en familia, porque nunca tuvo familia. Su hermana Claudia había muerto 15 años atrás. Un conductor ebrio en la autopista. Ella tenía solo 43 años y un T-104 futuro brillante. Era médica, salvaba vidas, tenía planes de abrir una clínica gratuita. El funeral fue pequeño. Sebastián y 3 colegas de ella. Nadie más. Los Montoya siempre habían sido una familia pequeña, y ahora él era el último. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. No porque no quisiera, sino porque cuando finalmente tuvo algo que ofrecer, ya no confiaba en nadie. Amelia lo había enseñado bien esa lección. Ella fue su amor de juventud, la mujer de ojos verdes y risa fácil que conoció cuando él apenas era un contador junior sin un peso en el bolsillo. Se amaron con esa intensidad que solo existe a los 25 años. Planearon una vida juntos, pero cuando Sebastián perdió su empleo y pasó 2 años luchando por sobrevivir, Amelia se cansó de esperar. Se casó con Gonzalo Méndez, un abogado de familia adinerada. Sebastián fue invitado a la boda. No fue. Después de eso se dedicó al trabajo con una obsesión enfermiza. Construyó su imperio del café grano a grano. Exportaciones a Europa, a Asia, a Estados Unidos. Se hizo millonario a los 40, pero el dinero llegó tarde. El amor nunca regresó. Las mujeres que se acercaban solo veían su cuenta bancaria. Y Sebastián, herido y desconfiado, las mantenía a todas a distancia. Ahora, a los 72, enfrentaba la única verdad que el dinero no podía cambiar. Iba a morir solo. Salió del hospital apoyándose en su bastón de caoba. El chofer, un hombre joven llamado Andrés, lo esperaba junto al Mercedes negro. Sebastián levantó la mano. «Vete a casa, Andrés. Hoy caminaré». «Pero, señor Montoya, el doctor dijo que debe cuidarse». «Precisamente por eso. Necesito sentir que todavía estoy vivo». Andrés dudó, pero asintió. Conocía a su jefe lo suficiente para saber cuándo no debía insistir.
Sebastián caminó por las calles de Bogotá. Era octubre, y el aire estaba frío, cortante, con ese olor a lluvia que nunca llega. Las personas pasaban a su lado, apresuradas, cada una en su propio mundo, en sus propias preocupaciones. Nadie lo miraba. Nadie sabía que ese hombre de traje caro y bastón de caoba acababa de recibir su sentencia de muerte. Había caminado 3 cuadras cuando la vio. Estaba sentada en una banca de la parada de autobús. Una mujer joven, no más de 30 años, con el vientre hinchado de un embarazo muy avanzado. 8 meses, tal vez más. Lloraba de esa manera silenciosa y desesperada que rompe el alma. Sin sollozos dramáticos, sin gemidos, solo lágrimas cayendo sobre su regazo, mientras sus manos protegían su vientre como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Su ropa estaba limpia, pero gastada. Una blusa celeste con un pequeño desgarrón en el hombro. Un pantalón de maternidad que había visto mejores días. Zapatos baratos con las suelas desgastadas. A su lado había una maleta de tela azul, de esas que se venden en los mercados populares por 20,000 pesos. Sebastián iba a seguir caminando. En 72 años había aprendido a no meterse en problemas ajenos. El mundo estaba lleno de tristeza y él no podía salvarlos a todos. Pero entonces ella levantó la mano para secarse las lágrimas y Sebastián vio el moretón. Un moretón oscuro, casi negro, que rodeaba su muñeca como una pulsera de dolor, y otro en el cuello, apenas visible bajo el cuello de la blusa. Algo dentro de él se quebró. Se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido que podría huir en cualquier momento. «Disculpe, señorita». Ella levantó la vista bruscamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Tenía miedo, un miedo profundo y visceral que Sebastián reconoció de inmediato. Era el mismo miedo que vio en los ojos de su hermana aquella vez que su novio universitario la empujó contra una pared. El mismo miedo de alguien que ha sido lastimado por quien debería protegerlo. «No quiero molestarla», dijo Sebastián con voz suave. «Pero una mujer en su estado no debería estar llorando sola en la calle. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» Ella negó con la cabeza rápidamente, pero sus labios temblaban. «Estoy bien, solo esperando el autobús». «¿A dónde va?» Silencio. Ella miró hacia la calle vacía, luego a su maleta, luego a sus manos. No respondió porque no tenía respuesta. «¿Tiene a dónde ir?», insistió Sebastián. Ella apretó los labios, tratando de contener un nuevo torrente de lágrimas. Luego negó con la cabeza. Una sola negación, pequeña, devastadora. «No». Esa palabra cayó entre ellos como una piedra en un pozo profundo. Sebastián se sentó en la banca a su lado, ignorando el dolor en sus rodillas, ignorando que el doctor le había dicho que no debía hacer esfuerzos innecesarios. «¿Cómo se llama?» «Valeria». «Valeria, mi nombre es Sebastián Montoya. Acabo de salir del hospital donde me dijeron que me quedan 3 meses de vida. Tal vez 4. Tengo cáncer terminal». Valeria lo miró con ojos enormes. No era lo que esperaba escuchar. «Tengo una casa grande», continuó Sebastián. «Demasiado grande para un hombre solo. 5 habitaciones vacías. Una cocina donde nadie cocina. Jardines que nadie cuida. Y un silencio tan profundo que a veces creo que me voy a ahogar en él». «¿Por qué me dice esto?» «Porque cuando te vi ahí sentada, llorando, protegiendo a tu bebé como si fuera lo único que importa en el mundo, me vi a mí mismo. Solo que yo nunca tuve a nadie que proteger. Pasé 72 años construyendo un imperio, acumulando dinero, y ahora voy a morir sin haber importado realmente en la vida de nadie». Las lágrimas de Valeria caían más rápido ahora. «No estoy pidiéndote nada deshonesto», aclaró Sebastián. «No soy ese tipo de hombre.
Solo te ofrezco un lugar seguro, un techo, comida, tiempo para que pienses qué hacer con tu vida, y tal vez, si me permites ser egoísta, compañía para un viejo que no quiere morir completamente solo. No lo conozco, susurró Valeria. Lo sé, y tienes todo el derecho de decir que no y nunca volver a verme. Pero pregúntate esto, ¿qué es peor? ¿Confiar en un extraño que te ofrece ayuda o quedarte aquí, en esta banca, sin ningún lugar a donde ir? Valeria miró su vientre. Su bebé se movió, una patadita fuerte que le recordó por qué estaba ahí, por qué había huido, por qué no podía volver. Mi esposo, dijo con voz quebrada. Esta mañana, él intentó, no pudo terminar. Las palabras se ahogaron en su garganta. Sebastián esperó. No la presionó, solo esperó. Tiene deudas, continuó Valeria después de un momento. Apuestas, casino. Ha perdido todo nuestro dinero. Vinieron unos hombres esta mañana, hombres malos. Y Miguel, él les dijo que yo podría. Se cubrió la boca con la mano como si las palabras fueran veneno. Me quería entregar a ellos, terminó en un susurro, para pagar su deuda. Dijo que una mujer embarazada vale más, que hay hombres que pagan extra por eso. Sebastián sintió una ira fría y vieja subir por su pecho. Había conocido hombres así, hombres que veían a las personas como mercancía, hombres sin alma. ¿Cómo escapaste? Él se fue a buscar más licor. Los hombres dijeron que volverían en la noche. Tomé lo que pude y salí corriendo. Pero no tengo dinero, no tengo familia. Mis padres murieron hace 5 años. No tengo amigos que puedan ayudarme. Y el bebé llegará en cualquier momento. Sebastián miró a esta mujer destrozada. Vio en ella todo lo que él nunca tuvo la oportunidad de proteger. Una hija, una familia, un propósito más allá del dinero. Valeria, te voy a hacer una promesa. Si aceptas venir conmigo, si confías en mí aunque sea un poco, te juro por la memoria de mi hermana que nadie te va a lastimar, ni tu esposo, ni esos hombres, ni nadie. Tienes mi palabra. ¿Por qué? Preguntó ella con desesperación. ¿Por qué haría esto por mí? ¿Por qué un desconocido se arriesgaría por alguien como yo? Sebastián sonrió con tristeza. Era una buena pregunta. Porque en 3 meses voy a estar muerto. Y cuando llegue ese momento, quiero poder cerrar los ojos sabiendo que hice algo bueno, algo real, algo que no tenga que ver con negocios o dinero. Quiero que mi última acción en este mundo sea salvar una vida en lugar de solo acumular cosas que no me puedo llevar. Valeria lo miró a los ojos. Vio la sinceridad ahí, vio el cansancio. Vio a un hombre que estaba tan roto como ella, solo que de una manera diferente. Está bien, dijo finalmente. Acepto. Sebastián extendió su mano. Valeria la tomó. Era pequeña y fría. Él la apretó suavemente, con cuidado. Vamos a casa entonces. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese apretón de manos cambiaría todo. Que en 3 meses, cuando Sebastián creyera que iba a morir solo como había vivido, Valeria haría algo tan inesperado, tan profundamente hermoso, que lo haría llorar por primera vez en 50 años. Pero primero había que llegar a casa. Primero había que sanar las heridas, y había muchas heridas que sanar. Sebastián llamó un taxi. Ayudó a Valeria a subir, cargó su pequeña maleta. Durante el viaje hacia el norte de la ciudad, hacia las colinas donde vivían los ricos, ninguno habló. El silencio no era incómodo, era el silencio de 2 personas que habían llorado tanto que ya no les quedaban palabras. Valeria miraba por la ventana las calles de Bogotá pasar, las tiendas, las personas, la vida normal de gente normal, con problemas normales. Hacía solo 12 horas, ella también tenía una vida normal,
Un apartamento pequeño pero limpio. Un esposo que alguna vez la había amado. Planes para el bebé. Y entonces todo se derrumbó en una sola mañana de horror. Sebastián la observaba de reojo. Vio cómo ella ponía una mano protectora sobre su vientre cada vez que el taxi frenaba bruscamente. Vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando pasaban frente a una juguetería. Vio el miedo que todavía vivía en cada músculo de su cuerpo. El taxi se detuvo frente a una reja de hierro forjado. Detrás, una mansión de 2 pisos con paredes blancas y tejas de barro. Jardines descuidados con rosales que necesitaban poda. Una fuente que ya no funcionaba. Todo era hermoso y triste al mismo tiempo. Sebastián pagó al taxista y abrió la reja con una llave antigua. «Bienvenida», dijo simplemente. Valeria entró caminando despacio. El dolor en su espalda era intenso después de tanto tiempo sentada en la banca. Sebastián notó su molestia. «La habitación está en el primer piso. No tendrás que subir escaleras». La guió adentro. La casa olía a cerrado, a espacio sin usar. Muebles caros cubiertos con sábanas blancas. Fotos en las paredes de personas que ya no existían. Un piano de cola en la sala que nadie había tocado en años. «Esta será tu habitación», dijo Sebastián abriendo una puerta. Era una habitación amplia con ventanas grandes que daban al jardín, una cama matrimonial con sábanas limpias, un armario de madera, un baño privado. Valeria nunca había tenido una habitación tan linda. «Descansa», dijo Sebastián. «Mañana hablaremos, mañana haremos planes, pero hoy solo descansa». Valeria se sentó en la cama. Era suave, olía a lavanda. «Gracias», susurró. Sebastián asintió y se dio vuelta para salir. «Señor Montoya», lo llamó Valeria. Él se detuvo en la puerta. «Usted no va a morir solo, no mientras yo esté aquí». Sebastián sintió algo raro en el pecho, algo que no había sentido en décadas. Esperanza, tal vez, o quizás simplemente la sensación de que, después de todo, su vida tendría algún significado. Cerró la puerta suavemente y caminó hacia su propia habitación. Se sentó en el borde de su cama y miró sus manos temblorosas. 3 meses, 120 días más o menos. No era mucho tiempo, pero tal vez era suficiente. Tal vez era suficiente para hacer una diferencia. La primera noche en la casa de Sebastián, Valeria no pudo dormir. Cada sonido la sobresaltaba. El viento golpeando las ventanas, el crujir de la madera vieja, el silencio pesado que llenaba cada rincón de esa mansión enorme. Se quedó acostada en la cama, mirando el techo, con una mano sobre su vientre donde el bebé pateaba inquieto, como si también sintiera la tensión de su madre. ¿Qué había hecho? ¿En qué estaba pensando al venir a la casa de un completo desconocido? Pero entonces recordaba los ojos de aquellos hombres, los amigos de Miguel, la forma en que la miraban como si fuera un objeto, la risa borracha de su esposo cuando dijo: «Ella puede trabajar para ustedes, tiene buen cuerpo todavía», y supo que había tomado la única decisión posible. Sebastián tampoco durmió esa noche. Se quedó sentado en su estudio, mirando por la ventana hacia el jardín oscuro. Sus pastillas para el dolor estaban sobre el escritorio, pero no las había tomado. Quería sentir. Necesitaba sentir. Por primera vez en años, había alguien más en su casa. Una presencia viva. Una razón para levantarse mañana que no fuera simplemente esperar la muerte. Cuando el amanecer finalmente llegó, Sebastián se levantó con dificultad. El dolor en su abdomen era constante ahora, una quemazón sorda que le recordaba que el tiempo se estaba acabando. Se vistió con cuidado, eligiendo un suéter gris en lugar de su habitual traje de negocios. Algo más suave,
más humano. Encontró a Valeria en la cocina. Ella estaba de pie frente a la estufa, claramente perdida, sin saber cómo funcionaba aquel artefacto moderno con pantalla digital y controles que parecían de una nave espacial. «Buenos días», dijo Sebastián desde la puerta. Valeria se sobresaltó, llevándose una mano al pecho. «Lo siento, no quise asustarte». «No, está bien. Yo solo intentaba hacer café, pero esta máquina...» Miró la cafetera italiana de lujo con frustración. Sebastián sonrió. Era la primera vez que sonreía genuinamente en semanas. «Es demasiado complicada. Andrés, mi chófer, me la regaló el año pasado. Nunca aprendí a usarla. Siempre termino haciendo café en la vieja cafetera que está en ese armario». Sacó una cafetera de aluminio sencilla, de esas que se encuentran en cualquier casa latinoamericana. Valeria la miró y por primera vez desde que la conoció, Sebastián vio algo parecido a una sonrisa en su rostro. «Esa sí sé usarla. Entonces eres más inteligente que yo». Mientras Valeria preparaba el café, Sebastián puso pan en el tostador. Trabajaron en silencio cómodo, como dos personas que llevan años compartiendo una cocina en lugar de apenas horas. Cuando se sentaron a la mesa con café caliente y pan tostado con mantequilla, el sol entraba por las ventanas iluminando el polvo que flotaba en el aire. «Necesitamos hablar», dijo Sebastián después de tomar un sorbo de café. Valeria asintió, preparándose para lo peor. Tal vez él había cambiado de opinión. Tal vez la echaría. Tal vez... «Necesito saber tu historia completa», continuó Sebastián. «No para juzgarte, sino para protegerte. Si tu esposo viene buscándote, tengo que estar preparado». Valeria bajó la mirada a su taza. El vapor subía en espirales lentas. «Mi nombre completo es Valeria Ortiz», comenzó con voz apenas audible. «Tengo 30 años. Antes del embarazo trabajaba como contadora en una firma pequeña. No era un trabajo glamoroso, pero me gustaba. Los números siempre tienen sentido. No mienten, no engañan». Sebastián escuchaba sin interrumpir. Conocí a Miguel hace 4 años. Trabajaba en ventas. Era carismático, divertido, atento. Al principio fue maravilloso. Se casó conmigo después de 6 meses de noviazgo. Vivíamos en un apartamento pequeño, pero era nuestro. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. Su voz se quebró ligeramente. Hace 1 año empezó a cambiar. Llegaba tarde, olía a licor, desaparecía los fines de semana. Cuando le preguntaba, se enojaba. Decía que yo era controladora, celosa, que no confiaba en él. Empezó a gritarme. Luego empezó a empujarme. Luego se tocó instintivamente el moretón en su muñeca. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que eso lo cambiaría todo. Pensé que la noticia de un bebé lo haría volver a ser el hombre del que me enamoré. Pero fue peor. Se puso furioso. Dijo que no podíamos tener un hijo, que no teníamos dinero. Y tenía razón. No teníamos dinero, porque él lo había perdido todo. ¿En apuestas? Valeria asintió. Casino, apuestas deportivas, carreras de caballos. Perdió mi salario. Perdió sus comisiones. Pidió préstamos a personas peligrosas. Y cuando ya no pudo pagar, empezó a buscar otras formas de conseguir dinero. Las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Ayer por la noche, llegó borracho con 2 hombres grandes, con tatuajes en el cuello y miradas que te hacen sentir sucia solo por estar cerca. Miguel les debía 80 millones de pesos. 80 millones que nunca podríamos pagar. Y entonces él les dijo, no pudo continuar. El llanto la ahogaba. Sebastián se levantó lentamente, caminó hacia ella y puso una mano suave en su hombro. No dijo nada, solo estuvo ahí. Después de un momento, Valeria continuó.
Les dijo que yo podía trabajar para ellos, que una mujer embarazada vale más en ciertos círculos, que hay clientes que pagan extra por eso. Los hombres se rieron. Dijeron que era una buena idea, que volverían al día siguiente para cerrar el trato. Miguel ni siquiera me miró a los ojos, solo siguió bebiendo. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque uno de esos hombres es policía, dijo Valeria amargamente. O al menos trabaja con ellos. Miguel lo mencionó. Dijo que tenían protección, que nadie nos ayudaría. Sebastián sintió una rabia que hacía años no sentía, una rabia fría y calculada. Esos hombres no van a tocarte, dijo con voz firme. Tienes mi palabra. Pero usted no entiende, sollozó Valeria. Son peligrosos. Tienen conexiones. Si me encuentran, no te van a encontrar. Y si lo hacen, tendrán que pasar sobre mi cadáver primero. Y considerando que ya estoy muriendo, no tengo nada que perder. Había una determinación en su voz que hizo que Valeria lo mirara con nuevos ojos. ¿Por qué hace esto?, preguntó nuevamente. ¿Por qué arriesga tanto por alguien que no conoce? Sebastián volvió a su silla y miró su café que se enfriaba. Porque hace 50 años, mi hermana Claudia estaba en una situación similar. Tenía un novio violento. Vino a mí llorando pidiéndome ayuda, y yo le dije que era su problema, que ella había elegido estar con ese hombre, que no podía salvarla de sus propias decisiones. Tenía 23 años y era un idiota arrogante. Su voz se llenó de dolor. Ella se quedó con él otros 6 meses. La golpeó 3 veces más. Finalmente lo dejó. Pero el daño estaba hecho. Nunca me perdonó por no ayudarla cuando me lo pidió. Pasamos años distantes. Y cuando finalmente nos reconciliamos, cuando finalmente tuve la oportunidad de ser el hermano que debí ser desde el principio, murió en ese accidente. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. No voy a cometer el mismo error 2 veces. No voy a darle la espalda a alguien que necesita ayuda. No cuando todavía puedo hacer algo bueno con el tiempo que me queda. Valeria sintió algo rompiéndose dentro de su pecho. No era dolor, era algo diferente. Era la sensación de que tal vez, después de todo, todavía había bondad en el mundo. Gracias, susurró. No me agradezcas todavía, dijo Sebastián. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Los siguientes días establecieron una rutina inesperada. Sebastián se levantaba temprano a pesar del dolor. Valeria preparaba el café. Desayunaban juntos en la cocina, mientras el sol llenaba la habitación de luz dorada. Después, Sebastián trabajaba en su estudio revisando documentos, firmando papeles, poniendo sus asuntos en orden. Valeria leía libros de la biblioteca, o caminaba por el jardín, o simplemente descansaba. Al principio apenas hablaban fuera de las comidas, pero lentamente las conversaciones comenzaron a fluir. Sebastián le contaba historias de sus viajes cuando era joven. Valeria compartía sus sueños de algún día tener su propia firma de contabilidad. Hablaban de libros, de música, de la vida. Una tarde, mientras Sebastián revisaba documentos legales en el estudio, escuchó música. Valeria había encontrado el viejo tocadiscos en la sala y estaba tocando discos de vinilo de los años 70, boleros, baladas, música que Sebastián no había escuchado en décadas. Se asomó a la sala y la encontró bailando sola, despacio, con sus manos sobre su vientre, meciéndose al ritmo de la música. Sus ojos estaban cerrados y había una paz en su rostro que no había visto antes. ¿Le gusta esta canción?, preguntó Sebastián desde la puerta. Valeria abrió los ojos, sobresaltada, pero no dejó de mecerse. Mi mamá solía cantarla, dijo con una sonrisa triste, cuando yo era pequeña.
Cada noche antes de dormir, ¿cómo se llamaba tu madre? Lucía. Murió hace 5 años de cáncer de mama. Mi papá murió 6 meses después. Decían que de tristeza, pero fue su corazón. Se amaban tanto que uno no pudo vivir sin el otro. Debió ser duro quedarte sola. Lo fue. Tal vez por eso me aferré tanto a Miguel. Era lo único que tenía, aunque fuera lo equivocado. Sebastián entró a la sala y se sentó en el sofá, observándola bailar. Tu bebé tiene suerte, dijo. Tiene una madre que lo protege, que haría cualquier cosa por salvarlo. Eso es más de lo que muchos niños tienen. Valeria se detuvo y miró su vientre. Tengo miedo, admitió. Miedo de ser madre sola. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que mi hijo me pregunte algún día por su padre y no sepa qué decirle. Le dirás la verdad, que su madre fue valiente, que cuando tuvo que elegir entre quedarse en una situación peligrosa o huir hacia lo desconocido, eligió la valentía. Eso es lo que le dirás. Esa noche, durante la cena, Sebastián notó que Valeria apenas comía. Se llevaba la mano al vientre repetidamente y hacía muecas de dolor. ¿Estás bien? Sí, solo son contracciones falsas. El doctor dijo que son normales en el 8º mes. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un doctor? Valeria bajó la mirada. Hace 3 semanas. Miguel dejó de pagar el seguro médico. Sebastián dejó su tenedor en el plato. Mañana vas al mejor ginecólogo de Bogotá. Yo me encargo de todo. No puedo aceptar más de su ayuda. No estoy pidiendo permiso, interrumpió Sebastián con firmeza pero sin rudeza. Estoy informándote de lo que va a pasar. Ese bebé necesita atención médica adecuada y la va a recibir. Al día siguiente, Andrés los llevó a la clínica más prestigiosa del norte. El doctor Méndez, un hombre de 60 años con cabello gris y manos suaves, examinó a Valeria con cuidado. El bebé está bien, anunció después de la ecografía. Pero usted está muy estresada, señora. Su presión está alta. Necesita descanso completo. Nada de tensiones, nada de preocupaciones. Sebastián, que había insistido en estar presente con el permiso de Valeria, asintió. Se asegurará de eso. ¿Es usted el padre? Preguntó el doctor mirándolo. Hubo un silencio incómodo. No, respondió Sebastián. Soy un amigo que va a asegurarse de que ella y el bebé estén bien cuidados. El doctor los miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. En el camino de regreso, Valeria iba callada mirando por la ventana del auto. ¿En qué piensas? Preguntó Sebastián. En que el doctor pensó que usted era el padre. Y no sé por qué, pero eso no me molestó. Sebastián sintió algo cálido en su pecho. ¿Sabes si es niño o niña? Niño, es un niño. ¿Ya pensaste en nombres? Valeria negó con la cabeza. Miguel quería llamarlo Ángel, pero ahora ese nombre me duele. Necesito pensar en otro. Tómate tu tiempo. Los buenos nombres llegan cuando deben llegar. Esa noche, Sebastián tuvo un episodio. Valeria lo escuchó desde su habitación, un gemido de dolor ahogado. Corrió hacia su cuarto y lo encontró en el piso del baño, vomitando sangre. Sebastián, él levantó una mano débilmente. Estoy bien, solo dame un momento. No está bien. Necesita ir al hospital. No, solo mis pastillas. En el cajón de la mesa de noche. Valeria corrió a buscarlas. Le dio 2 con agua. Sebastián las tomó con manos temblorosas. Después de 10 minutos, el dolor comenzó a ceder. ¿Con qué frecuencia pasa esto? Preguntó Valeria, aún arrodillada a su lado. Cada vez más seguido. Tiene que volver al hospital. Tiene que intentar el tratamiento que el doctor mencionó. Es solo paliativo.
Solo retrasa lo inevitable y me hace sentir peor. Ya tomé mi decisión. Valeria tenía lágrimas en los ojos. Pero no puede rendirse. No puede simplemente... Valeria, la interrumpió Sebastián con gentileza. Estoy en paz con esto. He vivido 72 años. No fueron todos buenos, pero fueron míos. Y estos últimos días contigo han sido inesperadamente hermosos. No tengo miedo de morir. Solo tengo miedo de morir sin haber importado. Usted importa, dijo Valeria con fiereza. Importa para mí. Importa para este bebé. Por favor, no se rinda. Sebastián la miró. En ese momento, arrodillada en el piso del baño, con lágrimas en las mejillas y una mano protectora sobre su vientre, ella era la imagen más hermosa que había visto en su vida. Está bien, dijo finalmente. Hablaré con el doctor sobre las opciones, pero no por mí, por ti, para poder estar aquí cuando ese pequeño nazca. Valeria lo abrazó entonces, un abrazo fuerte y desesperado. Sebastián correspondió, sintiendo por primera vez en décadas que alguien realmente se preocupaba por él. No por su dinero, no por lo que podía darles, solo por él. Los días se convirtieron en semanas. Sebastián comenzó un tratamiento paliativo suave, que lo mantenía funcional pero exhausto. Valeria asumió más responsabilidades en la casa. Cocinaba comidas nutritivas que el doctor había recomendado para ambos. Leía en voz alta libros que encontraba en la biblioteca, mientras Sebastián descansaba en el sofá. Caminaban juntos por el jardín cada tarde, despacio, disfrutando el aire fresco. Una noche, mientras cenaban, Sebastián sacó unos documentos de su portafolio. «Necesito pedirte algo», dijo con seriedad. Valeria lo miró con atención. «He estado pensando en mi testamento, en qué pasará con todo esto cuando ya no esté. La casa, el dinero, las propiedades. Tengo abogados que se encargan de todo, pero la mayor parte va a fundaciones benéficas. No tengo herederos directos». Hizo una pausa. «Quiero que tú y el bebé sean beneficiarios. No todo, pero lo suficiente para que nunca tengan que preocuparse por dinero. Para que puedas criar a tu hijo en paz. Para que puedas estudiar si quieres. Para que tengas opciones». Valeria dejó su tenedor. «No puedo aceptar eso». «¿Por qué no?» Porque no es correcto. Apenas nos conocemos. No puede darme todo su dinero así como así. No es todo mi dinero. Y no te lo estoy dando porque me debas algo. Te lo estoy dando porque quiero que mi vida signifique algo. Quiero saber que cuando me vaya habré ayudado a crear un futuro mejor para alguien. ¿Es tanto pedir?» Valeria tenía lágrimas en los ojos nuevamente. «Usted ya ha hecho tanto. Entonces déjame hacer esto último. Por favor». Ella asintió finalmente, incapaz de hablar. Pero esa noche, mientras Valeria intentaba dormir, no podía dejar de pensar. Sebastián le estaba dando todo: seguridad, hogar, futuro. Y ella, ¿qué le estaba dando ella a cambio? Un moribundo solitario que solo quería compañía en sus últimos días. No era suficiente. Tenía que haber algo más que pudiera hacer. Algo que le demostrara a este hombre extraordinario que su bondad no había sido en vano, que su vida había importado de formas que él ni siquiera imaginaba. Y entonces, en la quietud de la noche, mientras el bebé pateaba dentro de ella, Valeria tuvo una idea loca, imposible, hermosa. Una idea que tal vez, solo tal vez, le daría a Sebastián Montoya algo que había deseado toda su vida sin siquiera saberlo: una familia. Pero esa idea tendría que esperar, porque al día siguiente algo inesperado sucedería, algo que pondría a prueba la seguridad que Sebastián le había prometido. Miguel la había encontrado.
El timbre sonó a las 10 de la mañana. Sebastián estaba en su estudio revisando documentos cuando escuchó el sonido insistente. Una vez, 2 veces, 3 veces, luego golpes en la puerta, golpes fuertes, desesperados. «Valeria, sé que estás ahí, abre esta maldita puerta». La voz de Miguel atravesó las paredes como un cuchillo. Sebastián se levantó de su silla con dificultad, apoyándose en su bastón. Encontró a Valeria paralizada en medio de la sala, pálida como un fantasma, con las manos protegiendo su vientre. «Vete a tu habitación», ordenó Sebastián con voz firme pero calmada. «Cierra la puerta con seguro. No salgas hasta que yo te diga». «Pero, ahora, Valeria». Ella obedeció, corriendo hacia su habitación con la rapidez que su embarazo le permitía. Sebastián esperó escuchar el clic del seguro antes de caminar hacia la puerta principal. Los golpes continuaban, más fuertes, más violentos. «Valeria, maldita sea, sé que estás escondida aquí. Un vecino te vio entrar con un viejo. Sal ahora o tiro esta puerta abajo». Sebastián abrió la puerta de un tirón. Miguel se tambaleó hacia atrás, sorprendido. Era un hombre de unos 35 años, alto pero desgastado. Olía alcohol rancio y sudor. Sus ojos estaban inyectados de sangre y tenía varios días sin afeitarse. Detrás de él estaban los 2 hombres que Valeria había descrito, grandes, amenazantes, con miradas que habrían asustado a cualquiera. Pero Sebastián Montoya no era cualquiera. Había construido un imperio desde cero. Había enfrentado competidores despiadados, socios traidores, crisis económicas. Y ahora estaba muriendo. No tenía absolutamente nada que perder. «¿Quién carajos es usted?», gruñó Miguel. «El dueño de esta casa. Y ustedes están invadiendo propiedad privada». «Me importa un carajo su propiedad. Vine por mi esposa». «Su esposa ya no quiere nada con usted. Le sugiero que se vaya antes de que llame a la policía». Miguel soltó una risa cruel. «¿La policía? ¿Ve a mi amigo aquí?», señaló al hombre más grande de los 2. «Él es policía. Cabo Ramírez». «¿Verdad que sí, Ramírez?». El hombre grande sonrió mostrando dientes de oro. «Así es. Y resulta que estamos investigando un posible caso de secuestro. Un hombre rico que se aprovecha de una mujer vulnerable. Podría ser muy serio». Sebastián no se inmutó. Valeria vino aquí por voluntad propia, huyendo de un esposo violento que intentó venderla para pagar deudas de juego. Tengo documentos médicos que certifican los golpes que ella tenía cuando llegó. Así que si alguien va a tener problemas legales aquí, no seré yo. La sonrisa de Miguel se desvaneció. «Eso es mentira. Yo nunca... ¿Qué? ¿Nunca la golpeaste? ¿Nunca perdiste 80 millones de pesos en el casino? ¿Nunca intentaste entregarla a estos caballeros para saldar tu deuda?» El silencio que siguió fue tenso. Miguel miró a sus acompañantes, luego de vuelta a Sebastián. «Mire, viejo», dijo el segundo hombre, el que no era policía, dando un paso adelante. «No sé quién se cree que es, pero esto no es asunto suyo. Miguel tiene derechos sobre su mujer y su hijo. Así que o la trae acá ahora, o entramos a buscarla». Sebastián no se movió de la puerta. Los derechos de un hombre sobre su esposa terminan cuando levanta la mano contra ella. Y no van a entrar a mi casa. Sobre mi cadáver. «Eso se puede arreglar», dijo el hombre, metiendo la mano en su chaqueta. «¿De verdad?». La voz de Sebastián era de hielo. «¿Van a matar a un hombre moribundo de 72 años en plena luz del día? ¿En uno de los barrios más vigilados de Bogotá? Frente a cámaras de seguridad que están grabando cada segundo de esta conversación?» Señaló discretamente las cámaras en las esquinas de la propiedad. «Todo está siendo grabado.
sus caras, sus amenazas, todo. Y si algo me pasa, esas grabaciones van automáticamente a mi abogado, quien tiene instrucciones muy específicas sobre qué hacer con ellas. Así que pregúntense, ¿vale la pena? Los tres hombres se miraron entre sí. La confianza comenzaba a desmoronarse. Pero ella me pertenece, insistió Miguel con voz más débil. Es mi esposa. Ese bebé es mío. Ese bebé, dijo Sebastián con voz que cortaba como navaja, es un ser humano inocente que merece una vida mejor que la que usted puede ofrecerle. Y Valeria merece un futuro sin miedo. Les voy a hacer una oferta, una sola vez. Sacó su chequera del bolsillo. ¿Cuánto debe Miguel? El hombre no policía dudó, luego dijo, 80 millones, más intereses, 95 millones en total. Sebastián escribió un cheque por 100 millones de pesos. Lo arrancó y se lo extendió al hombre. Aquí tienen, 100 millones, 5 millones extra por las molestias. La deuda queda saldada. Miguel ya no les debe nada. Y ustedes nunca, jamás, se vuelven a acercar a Valeria o al bebé. ¿Está claro? El hombre tomó el cheque, lo miró con ojos enormes. 100 millones de pesos, más de lo que probablemente vería en 5 años. ¿Y si no aceptamos el trato? Preguntó, aunque su voz delataba que ya había decidido. Entonces las grabaciones van al fiscal general. Tengo contactos, amigos en lugares altos. Su amigo, el cabo Ramírez, perderá su trabajo y probablemente termine en prisión por extorsión. Ustedes enfrentarán cargos por intento de tráfico humano. Miguel irá a la cárcel por violencia doméstica. Y yo me aseguraré personalmente de que cada peso que tengo se use para hundirlos. Sebastián dio un paso adelante, y a pesar de su edad, de su bastón, de su enfermedad, en ese momento era el censoso hombre más intimidante que cualquiera de ellos había visto. O toman el cheque, se largan de aquí y nunca vuelven. Ustedes eligen. El hombre no policía miró a sus compañeros, luego el cheque, luego a Sebastián. Finalmente asintió. Trato hecho. Pero Miguel viene con nosotros. Miguel dio un paso atrás. Esperen, yo no... Tú nos metiste en este lío, gruñó Ramírez agarrándolo del brazo. Ahora vas a venir con nosotros y vas a firmar documentos de divorcio. Esa mujer va a quedar libre de ti, legalmente. Porque si vuelves a buscarla, si vuelves a acercarte a ella o al niño, te romperemos las piernas. ¿Entendido? Miguel, cobarde hasta el final, asintió con lágrimas en los ojos. Yo solo quería mi familia de vuelta. Nunca tuviste una familia, dijo Sebastián con desprecio. Solo tuviste una mujer buena a quien destruiste. Ahora lárguense. Todos. Los tres hombres se fueron. Sebastián se quedó en la puerta hasta que los vio subir a su camioneta y alejarse. Solo entonces sus piernas comenzaron a temblar. Se apoyó pesadamente en el marco de la puerta. El bastón resbalando de su mano, Valeria apareció corriendo del pasillo. Sebastián lo sostuvo antes de que cayera. Juntos se dejaron caer en el piso del recibidor. Sebastián respiraba con dificultad, su rostro pálido de dolor y agotamiento. ¿Qué hizo?, preguntó Valeria entre lágrimas. ¿Qué les dio? 100 millones de pesos, un precio pequeño por tu libertad. Es demasiado dinero, no puede. Puedo y lo hice. Y lo haría de nuevo, 1000 veces. Valeria lo abrazó, llorando contra su hombro. Sebastián la sostuvo, sintiendo algo quebrarse dentro de su pecho. No era dolor físico, era algo más profundo. Era la sensación de haber hecho algo que realmente importaba. Gracias, susurraba Valeria una y otra vez. Gracias, gracias, gracias. No tienes que agradecer. Eres familia ahora, y uno protege a su familia. Esa palabra
Familia. Resonó entre ellos como una campana. Los días después del enfrentamiento fueron diferentes, más tranquilos, más seguros. Valeria florecía sin el peso del miedo. Su vientre crecía. El bebé estaba cada vez más activo. Y Sebastián, a pesar del avance de su enfermedad, parecía más vivo que nunca. Contrataron a una enfermera, Beatriz, una mujer amable de 50 años, que venía 3 veces por semana para ayudar con los cuidados de Sebastián y preparar a Valeria para el parto. Andrés, el chofer, se volvió una presencia constante, ayudando en la casa, asegurándose de que tanto Sebastián como Valeria tuvieran todo lo que necesitaban. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín, Valeria finalmente preguntó algo que había estado rondando su mente. Sebastián, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Siempre? ¿Por qué nunca tuviste hijos? Serías un padre maravilloso. Sebastián miró su taza de té, viendo su reflejo distorsionado en el líquido oscuro. El miedo, supongo. Después de Amelia, después de que me dejara, construí muros tan altos que nadie podía entrar. Y cuando finalmente tuve dinero, poder, todo lo que ella había querido, ya era demasiado tarde. Tenía 45 años, 50, 60. Siempre había una excusa. Demasiado viejo, demasiado ocupado, demasiado cínico. ¿Te arrepientes? Cada día, pero especialmente ahora. Ahora que sé lo que se siente tener a alguien que te importa, alguien por quien vale la pena levantarse cada mañana. Valeria puso su mano sobre la de él. Todavía tienes tiempo. No mucho. Suficiente. Esa noche Valeria no podía dormir. El bebé pateaba furiosamente. Su mente corría con pensamientos que no la dejaban descansar. Sebastián le había dado todo: seguridad, hogar, futuro, dignidad. Pero él seguía solo. Seguía muriendo sin la familia que secretamente siempre había querido. Y entonces la idea que había tenido semanas atrás volvió con más fuerza. Una idea loca, imposible, hermosa. Al día siguiente le pidió a Andrés que la llevara a una notaría. Cuando Sebastián preguntó a dónde iba, ella solo sonrió y dijo que tenía algo personal que hacer. 3 horas después regresó con documentos. Los puso sobre la mesa donde Sebastián tomaba café. ¿Qué es esto?, preguntó él. Ábrelos. Sebastián abrió la carpeta. Sus manos comenzaron a temblar mientras leía. Eran documentos de adopción. Documentos que, una vez que el bebé naciera, le darían a Sebastián Montoya derechos legales de paternidad. Valeria, esto es, quiero que seas el padre de mi hijo, dijo ella con voz firme. Legalmente, oficialmente. Quiero que este bebé lleve tu apellido. Quiero que tengas los derechos que mereces. Quiero que cuando nazca, tú seas quien lo cargue primero, quien lo nombre, quien le dé un futuro. Las lágrimas corrían por el rostro de Sebastián. En 72 años, nunca había llorado así. No puedo aceptar esto. Sí puedes, y lo harás, porque este bebé necesita un abuelo. No necesita un padre de verdad, no el hombre que me golpeaba, sino alguien bueno, alguien honorable, alguien como tú. Pero voy a morir. Todos vamos a morir, Sebastián. La pregunta es, ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos? Y yo quiero que pases tu tiempo siendo lo que siempre debiste ser, un padre. Mi hijo te conocerá. Sabrá quién eres. Sabrá que un hombre bueno le dio su nombre y su amor cuando nadie más lo hacía. Sebastián no podía hablar. Solo lloraba. 72 años de soledad, de arrepentimiento, de oportunidades perdidas, saliendo en ese llanto. Y Valeria lo abrazó, dejándolo sacar todo el dolor que había guardado durante décadas. Gracias, susurró finalmente. Gracias por darme esto.
Gracias a ti, respondió Valeria, por salvarme, por salvarnos. 2 semanas después, Valeria entró en trabajo de parto. Era medianoche. Sebastián estaba dormido cuando escuchó el grito. «¡Sebastián! ¡El bebé viene!». A pesar del dolor, a pesar de la debilidad, Sebastián se levantó más rápido de lo que se había movido en meses. Llamó a Andrés, llamó a la clínica, llamó a Beatriz. El viaje al hospital fue un borrón. Valeria apretaba la mano de Sebastián tan fuerte que le dolía. Pero él no se quejó. Solo estuvo ahí, susurrándole palabras de aliento. «Ya casi estamos. Lo estás haciendo muy bien. El bebé estará bien. Todo estará bien». En el hospital, las enfermeras trataron de separarlos. Solo familia en la sala de parto. «Él es familia», dijo Valeria con fiereza. «Es el padre del bebé. Se queda conmigo». Nadie discutió con una mujer en trabajo de parto. 5 horas después, mientras el sol comenzaba a salir sobre Bogotá, un llanto llenó la sala. El llanto más hermoso que Sebastián Montoya había escuchado en su vida. «Es un niño», anunció el doctor, «sano y fuerte». Limpiaron al bebé y lo envolvieron en una manta azul. La enfermera miró a Valeria. «¿Mamá quiere cargarlo primero?». Valeria negó con la cabeza, sonriendo a través de las lágrimas de agotamiento. «Que lo cargue el abuelo». Le entregaron el bebé a Sebastián. Él lo tomó con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan perfecto. Tenía los ojos cerrados y un mechón de cabello negro. Sus manitas se aferraban al aire, buscando. Sebastián miró a ese bebé y sintió algo que nunca había sentido. Amor puro, incondicional, absoluto. El tipo de amor que hace que todo lo demás no importe. «Hola, pequeño», susurró con voz quebrada. «Soy tu abuelo, y te voy a amar cada día que me quede. Te lo prometo». El bebé abrió los ojos. 2 ojos oscuros que parecían mirar directamente a su alma. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Valeria desde la cama. Sebastián pensó en su hermana Claudia, en Amelia, en todos los años perdidos, en todas las oportunidades desperdiciadas, y pensó en esta segunda oportunidad, este regalo imposible. «Luciano», dijo, «como luz, porque él trae luz a nuestras vidas». Valeria sonrió. «Luciano Montoya Ortiz. Es perfecto». Los siguientes 2 meses fueron los más felices de la vida de Sebastián. A pesar del dolor que crecía cada día, a pesar de que sabía que el tiempo se acababa, cada momento era precioso. Se levantaba cuando Luciano lloraba en la noche. Cambiaba pañales con manos torpes pero cariñosas. Le cantaba canciones que no sabía que recordaba. Se quedaba mirándolo dormir durante horas. Valeria tomaba fotos. Cientos de fotos. Sebastián cargando a Luciano. Sebastián dándole el biberón. Sebastián dormido en el sofá con Luciano dormido en su pecho. Sebastián sonriendo, genuinamente feliz, tal vez por primera vez en su vida. Una tarde, Sebastián llamó a su abogado. Firmó documentos finales. Todo estaba en orden. La casa pasaría a Valeria. La mayoría de su fortuna también. Luciano tendría un fideicomiso que le aseguraría educación, futuro, oportunidades. ¿Está seguro de esto?, preguntó el abogado. Es mucho dinero para personas que conoció hace solo meses. Sebastián miró por la ventana del estudio. En el jardín, Valeria paseaba con Luciano en sus brazos, cantándole, la imagen más hermosa del mundo, más seguro que de cualquier cosa en mi vida. Esa noche, Sebastián tuvo otro episodio, más severo que los anteriores. Beatriz llamó a una ambulancia. En el hospital, el doctor Méndez le dio la noticia que ya sabía que vendría. «Es cuestión de días, tal vez una semana, lo siento». Sebastián asintió. Había hecho las paces con esto. «¿Puedo irme a casa? No hay nada más que podamos hacer aquí».
Si quiere pasar sus últimos días en casa, con su familia, tiene todo el derecho. Esa palabra otra vez. Familia. De vuelta en la casa, Valeria lo instaló en su habitación. Trajo a Luciano, que tenía apenas 2 meses, y lo puso en los brazos de Sebastián. «Quiero que sepas algo», dijo Valeria, sentándose en el borde de la cama. «Cuando Luciano crezca, le voy a contar sobre ti. Le voy a contar sobre el hombre que nos salvó, el hombre que eligió el amor sobre la soledad, el hombre que demostró que la familia no es solo sangre, sino elección». Sebastián acarició la cabecita de Luciano. «Y yo quiero que sepas algo», respondió. «Estos últimos meses han sido el regalo más grande de mi vida. Pensé que moriría solo, olvidado, sin haber importado, pero ustedes me dieron algo que el dinero nunca pudo comprar. Me dieron un propósito, me dieron amor, me dieron una razón para haber vivido». «Vas a vivir», dijo Valeria, «en nosotros, en las historias que le cuente a Luciano, en las fotos que le mostraré, en el apellido que lleva. Siempre vivirás». 3 días después, en una tarde tranquila de diciembre, mientras Valeria leía en voz alta y Luciano dormía en su cuna, Sebastián Montoya cerró los ojos por última vez. No hubo dolor, no hubo miedo, solo paz. Valeria sostuvo su mano hasta que se enfrió. Lloró, pero también sonrió, porque este hombre maravilloso, no había muerto solo. Había muerto rodeado de amor, de familia, de significado. El funeral fue pequeño. Andrés, Beatriz, algunos colegas de negocios. Pero Valeria estaba ahí, con Luciano en brazos. Y cuando llegó el momento de hablar, ella se puso de pie. «Sebastián Montoya», dijo con voz clara, «fue el hombre más bueno que conocí, no porque tuviera dinero, sino porque tuvo el valor de abrir su corazón cuando todos los demás habrían cerrado la puerta. Salvó mi vida, salvó la vida de mi hijo, y en el proceso se salvó a sí mismo. Descansa en paz, papá. Te amaremos siempre». Años después, cuando Luciano tenía 5 años y preguntaba por el señor de las fotos, Valeria se sentaba con él y le contaba la historia. La historia de un millonario, solitario y una mujer embarazada que se encontraron en el momento exacto en que ambos más se necesitaban. «¿Era bueno?», preguntaba Luciano. «Era el mejor», respondía Valeria. «Y estoy segura de que desde el cielo te está cuidando». Y tal vez lo estaba, porque Luciano creció fuerte, bondadoso, generoso. Estudió medicina, se convirtió en doctor, ayudaba a personas sin recursos, igual que Sebastián había hecho alguna vez. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Sebastián, Valeria y Luciano visitaban su tumba. Llevaban flores, contaban historias, agradecían, porque Sebastián Montoya no había sido solo un millonario, había sido un padre, un salvador, un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, la generosidad sobre la avaricia, la familia sobre la soledad. Y su legado no fue el dinero que dejó, fue el amor que cultivó, el amor que seguía creciendo, multiplicándose, tocando vidas, generación tras generación. Ese fue su verdadero tesoro, y ese tesoro nunca moriría. Bueno, amigos, hasta aquí llega esta historia que espero les haya llegado al corazón tanto como a mí al contarla. Los espero en el próximo relato. Cuídense mucho y recuerden, nunca es tarde para elegir el amor. Hasta pronto.